Muy buenas tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Como cada tarde es un placer acompañarles, Soriemi González, nuestras redes sociales, @argumentosgb y mi cuenta @Soriemi. Desde ya presentamos a nuestro invitado para esta jornada. Nos acompaña el diputado de la Asamblea Nacional, Bruno Gallo, y quien es también representante del Comité Ejecutivo del Partido Avanzada Progresista. Gracias por estar con nosotros este lunes en Argumentos. Gracias a ti por la posibilidad de conversar sobre la compleja situación surgida a partir de las elecciones de ayer. Y que también usted tiene conocimiento también en materia electoral y justamente para eso, para hacer el análisis de la jornada que vimos este 25 de mayo. Sí, bueno, no es nada sencillo. Lo primero que a mí se me ocurre decir es que me parece una especie de déjà vu de lo ocurrido en 2005, cuando los ciudadanos y buena parte de los partidos de oposición decidieron abandonar el proceso electoral, dejarlo para que las fuerzas del gobierno coparan todo el escenario de la Asamblea Nacional, sobre todo. En este caso se suma que a aquella oportunidad eran solo elecciones de la Asamblea Nacional, en este caso se suman los gobernadores y salvo un gobernador opositor, el resto quedó el mapa totalmente teñido de rojo. En esa ocasión, a partir de 2005, con un cierto, digamos, espíritu democrático, con una especie de intento de preservar la pluralidad, el gobierno y el Consejo Nacional Electoral comenzaron un proceso de negociación como para que la oposición volviera al redil electoral. Se tardó algunos años, pero concluyó en 2010 con la vuelta de la oposición a los procesos electorales con la postulación a la presidencia de la República de Manuel Rosales. Bueno, en este momento nosotros espera uno como demócrata, como defensor de la importancia de la pluralidad en un sistema político, esperamos que una vez más comience un proceso de negociación que permita recuperar la pluralidad del escenario político. Bien, esa pluralidad también que en parte se quería ver reflejada, ¿no? En esta asamblea que comienza su periodo para el 2026 y que, bueno, ahora con parte de los resultados, bueno, todavía falta que se terminen de adjudicar todos los cargos, pero con ese indicio, pues no parece que esa pluralidad se va a obtener para esta asamblea y para todas las discusiones también que quedan pendientes en nuestro país. Sí, es muy probable que se repita las proporciones de la asamblea que concluye sus funciones este 5 de enero próximo. Sí, y es una verdadera lástima que el país haya cedido a la tentación, por una parte, del desánimo generado por los sucesos de 2024, pero por otra parte, del explícito llamado a la abstención de parte de un sector de las fuerzas democráticas. Esperemos que ese sector de las fuerzas democráticas, que ha hecho un explícito llamado a la abstención, a no participar de un complejo proceso electoral, diría en un paréntesis, el proceso electoral con la campaña electoral más corta y menos cargada de información que haya habido en la historia reciente, entre otras cosas porque los partidos que acudimos a ese proceso electoral lo hicimos con serias dificultades financieras y al final de cuentas se impuso la maquinaria de un partido que no es solo un partido. Es un partido que cuenta con toda la maquinaria del Estado y con todos los recursos del gobierno. De tal manera que una vez más, remedando el viejo esquema de los socialismos reales, esa tríada partido, gobierno, Estado se le impuso a la sociedad, pero con la colaboración clarísima de un sector de la supuesta alternativa democrática. Bien, ahora cómo también evaluar todo lo que incide en estas elecciones, evaluando también ahora
el camino que queda por seguir, porque bueno, no son solamente estas elecciones que se realizan, sino que quedan todavía elecciones municipales pendientes para escoger alcalde, para escoger concejales. Hay propuestas también que han surgido desde el gobierno, pero también entonces analizar ahora, bueno, en dónde se está parado en este contexto, hacia dónde van las siguientes elecciones, hacia dónde va el gobierno, hacia dónde va la oposición, y comenzar también por esta parte de la abstención. Hoy muchas de las palabras que uno ve en las redes sociales decían era, bueno, y analistas también, que escuchaba parte de los comentarios, era, ganó la abstención. Pero cuando nos preguntamos entre esa frase cuál es la profundidad, ganó la abstención, es que ganó. ¿Y quién gana realmente? Porque es lo que uno se pregunta, y en cualquier escenario son como las preguntas que surgen. Sí. ¿Quién gana realmente y cuál es el propósito de la abstención? Y realmente es como, bueno, no vemos ganadores claros, vemos es un mapa que se pinta de un color, pero correcto, no hay una claridad en torno a lo que significa entonces esta frase de ganó la abstención y qué va a implicar eso, ¿no? A futuro en la dinámica de nuestro país y de las próximas elecciones. Sí. Bueno, yo fui militante de un partido que alguna vez llamó a la abstención. Hubo una estrategia, digamos, explícita, cuando yo era apenas un niño, debo decirlo, de convocar decía, voto nulo o abstención. Era la convocatoria en esa época, hace mucho, mucho tiempo. Y yo recuerdo siempre que había un amigo que decía que una vez repartiendo propaganda se le acercó una niña y decía, ajá, y si gana la abstención, ¿quién va a gobernar? Entonces, desde la inocencia de la niña, tal vez es la pregunta que deberíamos hacernos hoy. La abstención en esa época tenía sentido en tanto que esas organizaciones políticas que convocaron a esa estrategia de voto nulo o abstención, lo hicieron desde una perspectiva insurreccional. Creían en la lucha armada, en la violencia, como partera de la historia, como dice el viejo Marx. Pero hoy es una estrategia bastante difusa. Uno ve a la señora que de alguna manera se convirtió en el rostro de la convocatoria de la abstención, ayer en una especie de diálogo a solas, de monólogo dirigido a que la gente lo escuchara, diciendo cosas que uno no termina de entender, diciendo cosas como que vamos 4-0 en una especie de partido de confrontación deportiva, vamos 4-0, yo no sé exactamente cuáles son los 4 puntos que lleva ese sector de la política y cuál es el 0 que tiene el gobierno, porque yo lo que veo es al gobierno copando todos los espacios de decisión regionales y nada más y nada menos que la Asamblea Nacional. Pero además, en una segunda parte de esa alocución, ella dice cosas como que, bueno, ahora le corresponde a la Fuerza Armada tomar decisiones. La misma Fuerza Armada de la que ella ha despotricado durante 20 años, entonces ahora le pide que, dado que hubo una altísima abstención, la Fuerza Armada debe poner orden en el sistema político venezolano. Eso no va a ocurrir. Ese es otro llamado, otra venta de humo, otra fantasía que solo cabe en la cabeza de gente que tiene una visión muy perturbada de la política. Bien, nos corresponde ir a la pausa. Al regreso seguimos conversando con Bruno Gallo. Ya venimos. Continuamos en Argumentos, conversando con Bruno Gallo, dirigente político, y hablamos acerca de la abstención, y es importante seguir como haciendo este análisis, luego de avanzar también los retos que vienen para la Asamblea Nacional y todo lo demás que va a seguir durante el resto de este año y para el 2026. Pero en ese sentido, cuando evaluamos más allá de los llamados de dirigentes políticos hacia la abstención, cuando evaluamos también realmente a esa población que ciertamente hubo una que decidió no votar, pero había otra que estaba desinteresada. Sí. Y esa también es una población que hay que considerar y mirar qué vemos en esa población de personas que no fue a votar en esta jornada del 25, qué lecciones también de alguna forma se aprenden de ver esa población y
cómo mirarlo hacia próximas elecciones y retos electorales que vengan hacia el país. Muy importante lo que me preguntas, porque es que o sea, los venezolanos tenemos la costumbre de buscar la culpa en otro. Entonces, bueno, la culpa fue de María Corina porque llamó a la abstención. Y la verdad es que nosotros mismos debemos hacer una especie de autocrítica, hacernos una especie de autocrítica, porque no hemos sido capaces de tener una posición disruptiva frente a los llamados a la abstención y frente a visiones de la política que son bastante fantasiosas. Entonces nosotros que creemos tener una visión más realista, tener una ruta hacia la transición a una sociedad más democrática, más plural, bueno, no hemos sabido convencer a esa población que con justa razón está obstinada de los políticos, y no solamente de los políticos que llamamos a las elecciones, sino también de los que no llaman a la política, porque la desilusión no es con unos u otros, no es con el gobierno, no es con la oposición, no es con María Corina, sino con el sobresaturamiento de los mensajes políticos, de la confrontación, y que al mismo tiempo la gente está viviendo cada vez peor. Entonces, ¿cómo me pides tú el voto si yo cada vez tengo que dedicar más tiempo de mi vida para obtener el sustento? De tal manera que es absolutamente indispensable que nosotros nos repensemos, que nos repensemos todos. Aquí, hace un momento, un amigo me escribía la importancia del tema de la unidad. Y sí, el tema de la unidad es importante, pero no puede ser que la unidad se dé en torno a lo que yo pienso. Es decir, yo que soy mayoría, vengan a mí, como decía Chávez en su momento, ven a mí que tengo flor, y vengan a mí y subordínense a todo lo que yo pienso. Bueno, así ha sido la oposición, la unidad de la oposición. Yo recuerdo que 2015, cuando la oposición ganó casi las 3/4 partes, casi no, las 3/4 partes de la Asamblea Nacional, ahí comenzó un proceso en el que los que más votos obtuvieron tenían más peso en la toma de decisiones. Y por esa vía comenzó la destrucción, la atomización, la fragmentación de la oposición. Yo creo que hoy es absolutamente indispensable no encontrarnos sobre la base de lo grande o pequeño que somos, porque si algo quedó demostrado es que todos somos enanitos, sino sobre la base de una agenda común. Yo creo que la gente reclama que sus problemas estén sobre la mesa, que estén en esa agenda. No es posible que nosotros, para ponernos de acuerdo, nos pongamos de acuerdo pensando en, yo saqué 10 votos y tú sacaste 9, así que tienes que ponerte de acuerdo conmigo sobre la base de lo que yo digo. Yo creo que aquí hay que hacer a un lado pequeñas mezquindades y decir, bueno, mira, aquí hay una agenda posible, aquí hay problemas básicos que hay que resolver, problemas como el salario de la gente, un país donde el salario desapareció y que la gente se le ha ido retribuyendo el trabajo, bonificándolo. Eso significa que la gente ya no tiene derechos elementales como las vacaciones, las prestaciones sociales. Todo eso se difuminó con el salario, se acabó con el salario. Entonces hay que poner cosas como esas sobre la agenda, pero hay que poner cosas gruesas, como el tema de la soberanía nacional. Aquí hay gente en este país llamando a invasiones extranjeras y creen que esa es la vía para resolver los problemas del país. Bueno, yo creo que a quienes asistimos a elecciones y tenemos un fuerte vínculo con la idea de la soberanía, bueno, tenemos que poner ese tema en la agenda, el tema del Esequibo. Hay toda una campaña internacional contra Venezuela. Eso no es un tema que deba resolver el gobierno o la oposición, eso es un problema de los venezolanos. Entonces, construir una agenda común, los servicios públicos, el deterioro de servicios como electricidad, agua, el poco impulso que tiene las experiencias productivas venezolanas, lo difícil que es emprender y mantenerse. Todo eso son temas que deben ser puestos en la agenda opositora, en la agenda parlamentaria, y que lo asumamos ya no como
parcialidades políticas, sino como venezolanos que podemos convocar a la gente a que recupere la esperanza, a que recupere el interés en la política y, por supuesto, dignificar la política limpiándola de adjetivos, de insultos y de esa especie de, digamos, particularidad de la política venezolana en la que yo no acepto el apoyo de él porque él es más alacrán que yo, tal. Yo creo que ya está bueno de descalificarlos a los demás y juntémonos sobre la base de la Venezuela posible, de una agenda democrática posible y sobre la base de la confrontación de las ideas autoritarias, vengan de donde vengan. En esa idea que mencionaba de limpiar la política suena interesante y lo veo a lo venezolano porque es como, bueno, cuando entras en una habitación y hay como dirían, peroles. Peroles por todas partes que realmente no ayudan, no funcionan, están allí estorbando y realmente pareciera que es una limpieza bien profunda que hay que generar. Y en ese sentido también me gustaría que pudiera hablar de eso, de cómo realmente se puede hacer esa limpieza y empezar esa agenda común que si bien es como el ideal de lo que debería ser, para poder lograrlo se ve complejo y lo veíamos también, incluso bueno, en las elecciones se ve que es difícil que se puedan dar las alianzas, Sí. que se puedan realmente tener esa unidad y que realmente la unidad no es, bueno, todos vamos a pensar igual, sino como decía, bueno, hay diferencias de criterios, pero tienes una ruta común. Correcto. ¿Cómo alcanzar realmente eso? Y si es posible, porque creo que la audiencia también desde casa dice, bueno, de verdad es posible, yo ya no creo en la oposición, no creo en la unidad porque no lo he visto tangible de alguna forma. Yo creo que desde hace algún tiempo, más de lo que me gustaría admitir, digamos, se ha personalizado mucho la política. Es decir, entonces los partidos son el partido de Pedro Pérez, el partido de Juan González, y entonces son partidos con propietarios. Pero además los liderazgos, y no solo en Venezuela, sino que los liderazgos mundiales son liderazgos muy personalistas, muy intentando carismáticos, a veces muy histriónicos, a veces exageradamente egocéntricos. Entonces esos elementos son los corotos, esos de los que tú hablas, los peroles que no sirven, porque la política debe despersonalizarse un poco y meterle más ideas y menos caras. Es decir, yo creo que decir cosas como, bueno, mira, hay que reconstruir el tejido social, ¿no? Que hay que darle autonomía a las estructuras de la sociedad, despartidizarlas un poco. Eso es una idea. Esa idea no tiene que tener una cara. Tiene que ser que, bueno, a mí me puede caer muy mal un determinado dirigente de tal o cual partido, pero si nos encontramos en esa idea, bueno, trabajemos juntos. Eso fue posible en el pasado. O sea, no tenemos por qué querernos para avanzar un proyecto. Tenemos que creer en el proyecto, no personalizarlo. Entonces, por ahí vamos quitando, digamos, elementos que entorpecen la posibilidad de la reconstrucción de la política. Diferentes elementos que, bueno, son importantes considerarlos y que al final, como le decía, que quede de reflexión, porque hoy no es mirar solamente lo que ha pasado, sino mirar, bueno, lo que viene, lo que sigue realmente para el país. Nos vamos a la pausa, regreso, seguimos con más de argumentos. Seguimos en argumentos, conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, Bruno Gallo, y también ahora para hablar eso de cómo queda ahora los retos para la Asamblea Nacional. Bueno, el periodo de estos actuales diputados culmina en enero del 2026, arranca un nuevo periodo y realmente hay diferentes retos que vienen. Ya el presidente adelantaba un poco que lo del tema de la reforma constitucional, bueno, iba a ser
para el 2026, pero que igual, bueno, habían diferentes leyes por avanzar, también quedaban las propuestas de los cambios a las leyes electorales y también todo un proceso donde era importante evaluar que fuera, como lo comentábamos anteriormente, un debate plural y que probablemente por los escenarios en los que vamos no es posible. ¿Cuáles son las consecuencias y cómo esto va a incidir en el panorama y bueno, donde hay tantos elementos por discutir? Bueno, yo creo que una asamblea donde otra vez se repitan las proporciones de la asamblea anterior es un tiro en el ala de la democracia. Pero es todavía más grave tener un tiro en el ala de la democracia cuando se está proponiendo una reforma constitucional. Yo no conozco el proyecto de reforma constitucional, pero por algunas de las cosas que he oído, se trata más de una nueva constitución. ¿Eso qué significa? La propia Constitución de 1999 dice que si se cambia la estructura del Estado, entonces no se puede hacer mediante reforma. Tiene que hacerse mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente como la del 99 y a esa nueva Asamblea Constituyente debería redactar la Constitución. De tal manera que si se convoca una nueva Asamblea Nacional Constituyente, entonces ¿qué harán los sectores abstencionistas? ¿Van a abstenerse de participar? ¿Van a dejar que la Constitución la construya una sola parcialidad política? Porque si así eso ocurre, la próxima Constitución va a ser la Constitución que le dé la gana a quien gane la mayoría. De tal manera que aquí tenemos un reto no solamente para la próxima asamblea que se instala, sino un reto para la sociedad venezolana, un reto para el propio chavismo, porque yo estoy absolutamente convencido de que hay un chavismo democrático, que no le interesa una asamblea totalmente rojita y que tampoco le interesa una constitución hecha a imagen y semejanza de quienes hoy están en el poder. En los clásicos de las ideas políticas, todos consideran la Constitución como una especie de síntesis del pensamiento político de una sociedad, como la síntesis de las ideas de quienes viven en esa sociedad. Bueno, de hecho, algunos de esos teóricos que menciono lo llaman el gran pacto social, es decir, una constitución no puede ser construida y en eso la del 99 tuvo una pata coja porque fue construida por una Asamblea Nacional Constituyente que obedecía claramente a los lineamientos de Chávez con 4 o 5 voces disidentes y sin embargo fue una constitución que luego en 2007 fue defendida por quienes en algún momento la adversaron. Bueno, la Constitución de 1999 que nació con un pecado original, como lo dije en el pasado, bueno, al final recogió el apoyo de diversos sectores y se convirtió en la Constitución Nacional que hoy nos gobierna a todos. Una constitución que no sea de esa manera, construida por todas las opiniones políticas, pudiera ser una constitución que se le imponga a la sociedad, ¿no? Si es verdad que quienes no votaron están emitiendo una opinión contraria a la política, pero también al gobierno, entonces no puede ser que esa minoría silenciosa vuelva a quedarse silenciosa frente al reto de reconstruir la voluntad general, ¿no? Entonces, tenemos ese reto que es un reto fundamental. Lo que uno escucha sobre el Estado comunal, a mí, que tengo formación de izquierda, me suena a una especie de versión del famoso socialismo real, el socialismo realmente existente hasta finales de la década del 80, que no era otra cosa que repartir el poder en las bases como una especie de ficción, entregárselo a los soviets, que no significa otra cosa que consejo, para que el secretario general del partido, llamárase Stalin, Gorbachov o como sea, fuera quien distribuyera las decisiones para que salieran de arriba, llegaran abajo, se tomaran y volvieran a permear la sociedad. Bueno, estamos frente al reto de evitar las derivas autoritarias del gobierno, pero también estamos frente al reto de evitar las derivas autoritarias
que sobredimensionan el liderazgo de un personaje y que ponen por encima de el destino del país que el fortalecimiento de un liderazgo propio. Lo que acabamos de ver en este proceso electoral no es otra cosa que un grupo de personas y sobre todo un liderazgo muy autoritario, privilegiando su liderazgo para derrotar a todos los demás liderazgos opositores, privilegiando ese liderazgo sin importar a qué destino nos lleva esta enorme abstención que produjo que el mapa venezolano se tiñera de rojo. En 2005 significó que todos los poderes que elegía esa Asamblea Nacional se tiñeran de rojo. Ahí comenzó el desastre. Lo sorprendente, y déjenme recordárselo a los señores televidentes, a las señoras televidentes, lo impresionante es que la abstención de 2005 surgió de ese mismo liderazgo carismático o desquiciado, como ustedes prefieran, y las consecuencias las veremos a partir de los próximos días. Bien, y en ese sentido, ¿cómo entonces prepararse ante ese reto? ¿Cómo comenzar a trabajar? Porque si algo de alguna forma uno analiza y ve siempre es que, bueno, el gobierno tiene una respuesta para todo. Y en el caso de la oposición, las respuestas no siempre llegan en el momento o llegan tarde o no se organizan o en el momento en que se organizaron ya es tarde. Entonces, ¿cómo en ese sentido prepararse para los retos que se vienen y que, bueno, ya están evaluando? Bueno, yo creo que aquí recomponer la política, que era lo que había dicho hace un rato, implica que la gente tome partido, que aquí están pasando cosas. Aquí los consejos comunales están teniendo discusiones, tienen liderazgos más o menos democráticos. Bueno, dejar de interesarse en lo que pasa en tu comunidad es el primer paso para que alguien tome decisiones por ti. Entonces la gente tiene que reinvolucrarse con la vida de su comunidad, con la vida de sus vecinos, con la vida de su municipio, con la vida de su estado y no permitir. Por ahí hay una frase que se ha hecho muy común, eso de que el precio de abandonar la política es que nos gobiernen los peores. Entonces no abandone la política, no vuelva a dejarse tentar por el desaliento, por la rabia, por el desconcierto. No permita que el desconcierto haga que los proyectos autoritarios ganen terreno día a día. Bien, nos corresponde ir a la pausa. Al regreso seguimos con más de argumentos. Seguimos en Argumentos, conversando con Bruno Gallo, y ahora también para evaluar parte de, bueno, todos los retos que vienen y partiendo de hoy, de mayo del 2025, ya próximo a ser la mitad del año, también cómo podemos hablar en el sentido de, bueno, evaluar fortalezas y debilidades que estamos observando el día de hoy, por ejemplo, en el caso del gobierno y también en el caso de la oposición. Con estas elecciones, ¿qué fortalezas y qué debilidades se pueden observar y evidenciar? Bueno, el gobierno tiene un enorme reto al haberse quedado con la casi totalidad del poder que se eligió ayer. Se quedaron con la mayoría de las gobernaciones, casi la absoluta mayoría, 23 de 24 gobernaciones, se quedaron con más del 90% de la Asamblea Nacional y se quedaron con un porcentaje altísimo de los consejos legislativos regionales. Eso significa que entonces no pueden seguirle echando la culpa a determinados funcionarios de gobiernos anteriores. Ahora le corresponde responder a las necesidades de la gente desde el poder absoluto, ¿no? Van a seguir teniendo, digamos, la excusa del imperialismo y la excusa de las sanciones, pero se les va achicando la enorme variante de excusas que utilizaban en el pasado. Y a la oposición tiene un enorme reto, que es el enorme reto de reconstruirse,
de poder hablar entre diferentes. Ayer alguien me decía, a ti te resulta más fácil hablar con el chavismo que con nosotros. Nosotros es un partido de lo que pudiéramos llamar la oposición extremista. Y yo le dije, pero claro que me resulta más fácil hablar con el chavismo. Yo me siento al lado del chavismo, me guste o no, hablo con ellos. Y con ustedes, si yo los llamo, recibo adjetivos. De tal manera que limpiar los canales de comunicación para comenzar, ¿no? A mí me encantaría poder encontrarnos en una mesa de diálogo todos quienes van a ser diputados en el próximo periodo para tener intercambios y ver qué cosas hacer. Pero también me interesaría muchísimo que las distintas direcciones políticas de los partidos, que coincidimos ideológicamente en algunas cosas, entre otras cosas coincidimos en reivindicar el escenario electoral como un escenario indispensable para generar cambios. Bueno, sin vetos, no quiero verme con este señor ni con este, porque ese es otro de los temas de la oposición venezolana. Hay gente que viene del mismo origen, pero que generó esos famosos odios mellizales y que no quieren verse. Bueno, hay que hacer de tripas corazón y poder verse con todos los sectores que coincidimos en una democracia plural, en reivindicar el respeto a la diferencia y, bueno, tener una especie de reconstrucción a partir de ese diálogo. Pero, y servirle, que esa reconstrucción le sirva a la sociedad, porque y en eso hay que ser profundamente autocrítico. Probablemente no ve la sociedad en quienes hemos reivindicado permanentemente el escenario electoral porque le resultamos más o menos inútiles en relación con sus necesidades. Por ejemplo, aquí ha habido un montón de, digamos, movimientos, movilizaciones por la reivindicación del salario, donde hemos estado ausentes. A veces yo pienso en asistir y para que no se vea como una especie de manipulación la presencia de uno se abstiene de hacerlo. Bueno, dadas las nuevas condiciones, yo creo que ya no hay ninguna razón para abstenerse, es absolutamente indispensable que en los escenarios de defensa de los derechos de la gente nos encontremos incluso con el chavismo democrático, nos encontremos con la gente que proviene de distintas organizaciones y que antes ha tenido fricciones. Yo creo que hay la necesidad de recomponer la alternativa democrática y ponerla al servicio de la gente defendiendo sus reivindicaciones. Claro, y diferentes debates que quedan al pendiente y que también uno de los elementos, bueno, como mencionaba en ese sentido de ser crítico y que la gente, los ciudadanos, bueno, y lo he escuchado en comentarios incluso de otros analistas, era por ejemplo a los diputados que están hoy, que forman parte de la oposición. Bueno, algunos mencionaban, a veces aplauden más ellos las órdenes que dan que los mismos del gobierno. Él decía, no puede ser posible que observemos eso en los diferentes diputados y bueno, hacía la salvedad quizás de algunos diputados, no decían, no es toda la mayoría, pero es lo que uno observa. Entonces como haciendo ese llamado de atención a, bueno, realmente qué es lo que se está buscando al tener esos espacios, como decía, el realmente trabajar en esa reivindicación y trabajar realmente en esas necesidades reales. Sí, así es. Además hay agendas que son sumamente delicadas. Por ejemplo, hay un montón de presos políticos por una parte, pero también hay un montón de presos sencillamente porque fueron testigos electorales en unas elecciones fallidas, definitivamente fallidas, porque si tú llegas a una elección y no muestras los resultados, son fallidas. Entonces, ese montón de gente que está presa, o sea, ¿quién las defiende? Entonces, hay que retomar el camino del diálogo con el gobierno para que ahora que ya pasó esta coyuntura electoral podamos volver a decir, mira, vale, no puede ser que 800 personas que fueron detenidas en ese periodo y tal, que siguen prisioneras, todos sean terroristas, todos sean violentos. Eso no es verdad. O sea, yo conozco muchísima gente que está presa, que está siendo buscada, que está señalada, que es lo único que hicieron fue participar como testigos electorales. Bueno, ayer
uno de los problemas que tuvimos los partidos fue conseguir quien ocupara la responsabilidad de testigos electorales en las mesas. Entonces, yo creo que corresponde también distender el ambiente político para que los temas no sean tabú, para que uno pueda mencionarlos sin que eso signifique que lo vean mal de un lado o de otro. Entonces, recomponer la política es el gran reto para este año que está por concluir. Ahora, ¿qué elecciones también pueden asumir desde lo interno en este sentido? Por ejemplo, bueno, formar parte de la Alianza Democrática, desde Avanzada Progresista, como dirigentes, cómo realmente también asumir lo que observan y decir, bueno, los retos, cómo cambiar también la dinámica. Sí. Bueno, nosotros comenzamos en este proceso electoral por hacer algo que fue que nosotros no estuvimos con todos los candidatos de la Alianza Democrática. Nosotros hicimos una cosa que a mucha gente le disgustó, que fue una política de alianzas parciales. Bueno, apoyamos a unos cuantos candidatos de la Alianza Democrática, los que creíamos que era justo apoyar, pero también apoyamos a unos candidatos que estaban por fuera y también tuvimos candidatos propios que no fueron apoyados por la Alianza Democrática. Eso significa cambiar el estereotipo de todos vamos juntos siempre y vamos a, con los errores, con lo que sea, nos casamos. Entonces es la posibilidad de ver alianzas más plurales. Yo creo que eso es un buen ejemplo para recomenzar el proceso de recomposición de una nueva alternativa democrática. Bien, nos vamos a la pausa, regreso y seguimos con más de argumentos. Ya venimos. Seguimos en argumentos, ya en la parte final de nuestra conversación con Bruno Gallo. También tenemos interacción de la audiencia en nuestra cuenta @argumentosgb. Saludamos a @Blas de Meneses, que nos dejó ahí un comentario, parte del análisis, bueno, las personas también viendo lo que pasa en Venezuela y también buscando parte de ese análisis que dé soluciones. En lo que comentaba, bueno, dejaba unas preguntas de cuáles son las propuestas de cambio verdadero que han presentado los políticos venezolanos desde que inició la democracia contemporánea en Venezuela, habla desde 1958. Y el análisis que hace es como, bueno, realmente han existido esas políticas que generen cambio y creo que avanza también hacia ver, bueno, vamos a obtener en algún momento esas políticas y parte también hablaba de eso, de esos cambios que son necesarios generar en la oposición y que en este momento habría que ver, evaluando, como le decía, viendo qué queda para los siguientes años y no solo el 2025, sino los demás años, que bueno, las propuestas de hoy se construyen y con el tiempo se hacen una realidad. Bueno, lo primero que le diría al señor Blas es que el principal aporte de esa famosa democracia que algunos llamaron punto fijista es precisamente ese. Es que durante 40 años de gobiernos civiles, que es una excepción a la regla venezolana, se pusieron de acuerdo algunos partidos y algunas instituciones y consolidaron la democracia. Una democracia que comenzó dando tumbos, que recibió ataques por la derecha, intentando volver al poder, incluyendo un atentado contra el presidente Betancourt, pero que también recibió agresiones desde la izquierda con un temprano levantamiento en armas de la izquierda, de la joven izquierda proveniente del propio seno de Acción Democrática. Bueno, frente a esas agresiones, ellos lograron consolidar una especie de pacto. Y eso se convierte de alguna manera en un modelo. En un modelo, las sociedades que avanzan, las sociedades que consolidan sus democracias, empiezan por un pacto. Empiezan por ponerse de acuerdo en una agenda mínima. Se pusieron de acuerdo incluso en un pacto institucional. Cuando tú estás en la oposición, yo tengo la presidencia de la Asamblea de la Cámara de Diputados. Cuando estás en el gobierno, yo tengo el Contralor. Entonces había un pacto institucional que lograba un cierto equilibrio de poderes. Yo creo que eso fue un gran aporte de esa democracia, debo decirlo, de la que yo fui profundamente crítico. Algunas veces con razón, otras sin ella. Pero creo que ese modelo
la necesidad de generar un consenso en torno al porvenir, es absolutamente necesario reivindicarlo. ¿Qué implica eso? Que un sector de la política no puede imponérsele al resto de la sociedad. O sea, no puede ser que una visión parcial de la política haya logrado ir copando escenarios y le imponga un modo de hacer las cosas, una percepción del mundo al resto de la sociedad. Surge la absoluta necesidad de generar consensos. Y esos consensos tienen que tener, bueno, mira, Venezuela es un país que ha vivido los últimos 100 años de la economía petrolera, pero jamás ha habido un pacto para entender hacia dónde va la política petrolera. Ha salido de cabezas, unas veces más brillantes que otras, han salido las políticas petroleras, pero Venezuela es un país que tiene enormes riquezas naturales. ¿Cómo logramos que el país tenga proyectos para el desarrollo de ese enorme recursos naturales sin que el pillaje sea el destino de los recursos naturales? Aquí el oro, por ejemplo, o buena parte del oro, se explota informalmente. O sea, eso pudiera ser el soporte de la recomposición de la economía venezolana y bueno, los mineros son informales y destruyen la naturaleza y no hay un Estado que intervenga allí. Entonces un pacto social que ponga orden en el desorden es absolutamente indispensable. Bueno, también puede hacerse a sombrerazo, a martillazo, a como sea, pero lo ideal es que en democracia sea el resultado de generación de consensos. La gente está viviendo situaciones dramáticas. Los hospitales, la gente que tiene enfermedades crónicas, que tiene que acudir a un medicamento permanentemente, en muchísimas ocasiones no puede costear sus medicamentos. Y hay gente que se muere porque dejó de tomar el antihipertensivo. Eso es absolutamente increíble. Que no haya un pacto en torno a eso, que puede resolverse con relativamente facilidad, es absolutamente increíble. Entonces, la primera enseñanza que deja esos 40 años de los que habla el señor Blas es que todo comienza sentándonos a una mesa en la Casa de Caldera o en el Congreso Nacional o en la Asamblea Nacional actual y poniéndonos de acuerdo. Aquí ha habido varios procesos de negociación, que entonces uno termina preguntándose, ¿esto fue un proceso de negociación o fue una triquiñuela? Y unas veces se levantó la oposición y otras veces defraudó la negociación el gobierno. Aquí hay que sentarse a la mesa, no para satisfacer los egos de quienes se sientan a la mesa, sino para resolver problemas, para tener un proyecto de país de largo alcance, ¿no? Que no sea una espesa capa ideológica de refritos de textos ya bastante ancianos, sino que sea de verdad una visión más o menos pragmática que resuelva problemas reales. Claro, y con seriedad, como decía, porque al final no se trata solamente de llegar y firmar unos puntos y bueno, luego incumplirlos, sino realmente sentarse y sobre todo mirar la realidad, porque muchas veces estos diálogos se ven como que no están centrados en la realidad, pero también hay que destacar que en algunas ocasiones, pues bueno, también se obtuvieron beneficios de esas conversaciones, Sí, se lograron dar avances, que si bien no se siguió esa ruta, pero bueno, se lograron algunos puntos, ¿no? Sí, cómo no. Y que es importante también, bueno, retomar eso y entendido también, bueno, cuando hacía mención, por ejemplo, del tema de bueno, hay muchas personas detenidas, también parte de ese diálogo ha llevado en ocasiones anteriores a, bueno, la liberación de algunas personas y que sigue siendo debe seguir siendo ese el norte. Ahora bien, ya nos queda unos minutitos ya por finalizar. Me gustaría pues esa reflexión ya de cierre también y con esas expectativas de lo que espera que pueda pasar. Todavía falta que el CNE emita el siguiente boletín, saber cómo va a quedar la composición final, sí. Pero sí, sus expectativas de lo que esperamos para el resto de... Bueno, yo espero que, a pesar de que el mapa se tiñó de rojo, esa no sea la excusa para que el sector que resultó triunfador en la práctica, porque hay un sector que en la fantasía se declara triunfador, el que resultó triunfador en la práctica no se le imponga a la sociedad,
sino que entienda que tener poder es una gran responsabilidad y poder dialogar con quienes no tienen el poder, poder consensuar con quienes no tienen el poder es también una enorme responsabilidad. Entonces yo espero que esta victoria no sea como la victoria del 2015, que llene de vanidad a quienes la obtuvieron, sino que llene de humildad a quienes la obtuvieron y sea posible que convoquen un enorme diálogo nacional con todos los sectores, académicos, universitarios, políticos, empresariales, sindicales, que es tan importante en este momento, gremiales, y podamos enfrentar el futuro con un debate que contenga soluciones a los problemas de la gente. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Soriano. Bruno Gallo, quien es dirigente y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Avanzada Progresista. Ustedes gracias por estar en sintonía de nuestro espacio. Recuerden nuestras redes sociales @argumentosgb y mi cuenta @soriemi. Estamos despedidos.